Dios le bendiga a todos en esta hermosa hora, en este hermoso día. Hoy quiero tocar un tema que yo sé que nos va a servir y nos va a ser de gran bendición. Hoy vamos a estar hablando de los falsos. Y cuando hablo de los falsos, eso implica falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Porque es que casi siempre estamos hablando de los falsos apóstoles y de los falsos profetas. Pero hoy vamos a ver cómo este término de falso se introduce y se aplica a más de una persona. Se puede aplicar a cualquier siervo de Jesucristo, a cualquier ministro. Ese término falso viene del hebreo sheker, con el número Strong H8267 y significa falsedad y mentira. Esta raíz se encuentra únicamente en hebreo, arameo y el arameo antiguo. Fíjese que no se aplica en acádico ni nada, sino solamente en hebreo y en arameo antiguo. Sheker describe el campo de acción de la lengua engañosa. Eso aplica para hablar, enseñar, profetizar y para las personas que están acostumbradas a mentir. También revela un carácter engañoso que se expresa de la forma de actuar, o sea, de actuar traicioneramente. ¿Por qué? Porque hay gente que son traicioneras y ellas toman un carácter de fingir para poder engañar. Dice que es actuar traicioneramente, y ese fue el término cuando Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, porque la hipocresía es una falsedad, es una mentira, es una persona con doble apariencia. Y sheker define una manera de vivir que contradice la ley de Dios. Por eso es que una persona que es sheker no vive de acuerdo a las escrituras. Entonces, una persona que es sheker siempre va a ir en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Y ya vimos el término falso en hebreo. Vamos a verlo ahora en griego. Y el término falso del griego pseudes, con el número Strong G5571, se usa de testigos falsos, de falsos apóstoles, de falsos hermanos, de falsos maestros, de falsos testigos y de falsos profetas. Pseudes es un mentiroso falso. De esta raíz se compone el prefijo castellano pseudo. Por eso es que cuando usted le va a decir a alguien, tú eres un falso evangélico o tú eres un falso hermano, tú le dices, tú eres un pseudo hermano, pseudo médico, pseudo apóstol. O sea, el término pseudo significa falso y se aplica a cualquier persona que esté practicando la mentira o que tenga una forma de actuar para engañar a la gente. Por eso he titulado esta breve enseñanza, Cuídate de los falsos, porque es que la falsedad está impregnada en todo. La falsedad es el carácter de los hombres en los postreros tiempos en los cuales estamos viviendo. Y hay dos formas básicas de llegar a ser falso ministro de Jesucristo. Una de ellas, y es la primera en la que quiero enfatizar, es enseñar cosas que no están de acuerdo a las Escrituras. Es enseñar cosas que no están de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y por eso vemos allá por el libro de Deuteronomio, donde el Señor le dice que si un falso profeta, una persona, un profeta o un soñador de sueños, decía algo y se cumplía, tenían que analizar lo que esa persona estaba enseñando. Si la enseñanza o la forma de vida o lo que esa persona profetizaba se cumplía, debía ser acorde con las Escrituras. Si no era así, tenía una sentencia de muerte por tratar de inducir a los hijos de Israel al error. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos
12, vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 15. Vamos rapidito del 12 al 17, dice aquí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjese, el apóstol Pablo estaba corrigiendo una doctrina que estaba circulando, que los muertos no resucitaban. Entonces el apóstol estaba diciendo que si eso no era así, entonces Cristo tampoco había resucitado y entonces nuestra fe era vana. ¿Por qué? Porque nuestra fe está cimentada, está fundamentada en que Cristo murió y también resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Si eso no es así, dice el apóstol, entonces vana es nuestra fe y somos falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enseñando una mentira. Entonces, cualquier persona que enseñe una mentira, aún sin darse cuenta, está incurriendo en el pecado del error y se constituye en un falso. Y estoy hablando no de una persona que de pronto en un momento determinado, en una predicación se equivocó y dijo algo que va en contra de la doctrina y que de pronto si hay 50 personas, solamente 2 o 3 se percataron del error. Esa persona luego se da cuenta, porque cuando uno graba estos videos, por ejemplo, yo me analizo que estoy enseñando. Yo veo el video 2, 3 veces y me analizo, examino lo que estoy enseñando para ver si de pronto dije algo que va en contra de la palabra. Y si digo algo que no está de acuerdo a las escrituras, entonces yo corrijo y en el próximo video hago la respectiva aclaración. Entonces hay personas que están predicando y en medio de la predicación dicen cosas que van en contra de la doctrina. Y no son porque son falsos maestros ni falsos hermanos, sino porque de pronto la emoción, la euforia, el aplauso de la gente lo hace inducir al error. Pero hablo de aquellos que comienzan a practicar la mentira, comienzan a practicar doctrinas de error, y es de eso lo que el apóstol Pablo está enseñando. Vámonos a Segunda de Pedro. Vamos rapidito, Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas, fíjese el término falsos, pseudes, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es tremendo, porque los apóstoles del Señor Jesucristo también advirtieron en su momento de que vendrían falsos a tratar de sacar de la verdad, apartar el oído de la verdad a los hijos de Dios. Primera de Timoteo 6:18, vámonos a leer, vamos a estar leyendo Biblia. Al que no le guste la Biblia, conmigo yo le aplico ese famoso refrán que dice que el que no quiere caldo, le dan 2 tazas, porque conmigo sí van a leer bastante, porque a mí me fascina, me enamora la palabra de Dios. Dice aquí, Primera de Timoteo 6:18,
No, perdón. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2:15, perdón. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjense, aquí el apóstol está nombrando a dos personajes que no debieron ser cualquier personaje, porque si el apóstol los está nombrando es porque eran de renombre en su momento, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjense cómo es la cuestión. Allá decían que no había resurrección. En Corinto estaba circulando una doctrina que decía que la resurrección, que los muertos no resucitaban. Y acá el apóstol le está advirtiendo a Timoteo que este par de personajes, Himeneo y Fileto, estaban enseñando que la resurrección ya se efectuó y de esa manera estaban trastornando la fe de algunos. Hay un proverbio que dice, cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de la verdad. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que se pone a ver a cualquier tipo de persona, gente que está buscando que le profeticen, que le hablen cosas halagueñas al oído, y se meten a YouTube y comienzan a mirar videos, gente que tú no sabes qué testimonio está dando, qué mal testimonio da, cómo es, de dónde procede. Lo escuchas y te pueden estar induciendo al error. Pueden estar trastornando tu fe. Entonces, una de las cualidades que puede adquirir una persona para ser un falso hermano es que esté enseñando cosas que no están fundamentadas, que no están cimentadas en las sagradas escrituras. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado de no estar prestando oído, atención a personajes que por muy famosos que sean, te pueden inducir al error. Otra de las formas es colocarse el disfraz de cristiano. Y aquí sí quiero hacer énfasis y llamarlos a ustedes a que estén muy atentos y que no se ofendan conmigo, porque el problema es que los cristianos creen que todo es pecado. Y entonces cuando uno trata de advertirles sobre ciertos personajes, dicen, no, ya comenzó a hablar mal de los pastores y le va a venir juicio. No se puede hablar mal del ungido de Jehová. O sea que te pueden estar engañando y en vez de felicitarme, de darme las gracias, me vas a criticar y vas a decir que yo soy el que estoy en el error. No, aquí el apóstol mencionó a un par de personajes que estaban enseñando mal, que estaban induciendo al error, y el apóstol los desenmascaró, porque esa es nuestra obligación. Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, yo como maestro bíblico, estoy en obligación de advertir al pueblo sobre estos falsos maestros. Porque cada vez que yo me pongo a escucharlos, yo comienzo a analizar. Yo no necesito escuchar un falso maestro 2 y 3 horas para saber que es falso. Solamente con el saludo de entrada yo saco que está mal en la palabra de Dios. Porque que está mal, tú no necesitas de seguirlo, ni necesitas escucharlo 5, ni 20 horas, ni 20 veces. Solamente con el saludo inicial, en medio cuando va a llegar a predicar, ya tú sabes que de entrada vas a escuchar algo que te va a inducir al error. Entonces vámonos a 2 de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Vamos a ver, y les pido que no se enojan y no se vayan a enojar conmigo, y si se enojan, ese es problema de ustedes. Lo único que tienen que hacer es no mirarme más, pero yo cumplo mi función delante de Dios, porque es mi obligación.
Dice la poderosa palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13, dice, porque estos son falsos apóstoles o pseudoapóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y una persona que se disfraza es una persona que adquiere una forma de ser, un carácter diferente a lo que él realmente es. Y como dice el término hebreo, sheker, dice que lo hace, actúa para engañar. Y dice el apóstol, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si el apóstol nos está advirtiendo, nos está diciendo que tengamos cuidado, porque el diablo puede adquirir, presentarte lo malo como bueno, sus ministros, la gente que él está usando, también pueden hacer lo mismo, te pueden mostrar lo que es malo como si fuera bueno, para que tú poco a poco te vayas deslizando de la verdad, te vayas desviando, y cuando vengas a ver, ya no tengas con un compás de dar la vuelta y hacerte teshuvá, arrepentirte, porque ya vas a estar muy inmerso, muy metido en el pecado y en el error, que muchas veces cuando alguien viene a corregirte, te vas a enojar y no vas a admitir una corrección, porque ya el pecado tomó forma en ti, o mejor dicho, tú te amoldaste a lo malo. Entonces, en Gálatas 2:4, aquí está hablando de los falsos apóstoles. Vamos a ver qué dice Gálatas 2, versículo 4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esto sí es muy delicado, porque en estos últimos tiempos estamos viendo cómo muchos personajes, entre comillas, se están convirtiendo a Cristo. Usted ve que a ratico hay una página que se llama Acontecer Cristiano. Es una página muy fantasiosa, y esas páginas cristianas tienen que tener mucho cuidado, porque tú no sabes quiénes administran esas páginas. Las páginas cristianas son muchas veces como las librerías cristianas. Tú entras a una librería cristiana y tú asumes que todo lo que van a vender allí es hecho por cristianos. Y muchas veces los dueños de la librería ni siquiera son cristianos. Entonces ellos te dicen, mira, este libro es tremendo, este libro lo escribió no sé quién y eso es un boom. Este es el bestseller de los últimos tiempos. Y entonces, de pronto no solamente el propietario de la librería es cristiano, sino solamente es un simpatizante que va a la iglesia con el fin de incrementar las ventas en su negocio. Y por eso hay editoriales que también no son cristianos los dueños, y ellos va una persona que ellos ven que va a tener una buena venta en sus libros, y ellos lo aprueban, le editan el libro, y allí mismo lo lanzan, se lo promueven, y listo, comienzan las ventas a darse, a multiplicarse. Y como los cristianos son tan fantasiosos, la mayoría van a una librería y ven cualquier libro y lo compran. ¿Cómo caminar en lo sobrenatural? ¿Quién te dijo a ti que Jesús te mandó a caminar a ti sobre lo natural? Noche sobrenatural. Esos son los títulos de los falsos profetas, de los pseudo profetas, o sea, hermanos que se autonombran profetas de Jesucristo. Y comienzan los hermanitos a querer caminar en lo sobrenatural. Ese término está de más, porque Cristo no nos mandó a nosotros a eso. Cristo nos mandó al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo no sé de dónde sacan tanta terminología estos pseudo hermanos, porque no se necesita ser famoso. Hay hermanos que nunca salen ni a la esquina, pero ellos se creen que son profetas. Y si tú vas a amonestarlo, tú vas a decir, hermano, lo que tú estás diciendo, tú estás profetizando, no va acorde a la palabra, te desechan, te mandan a volar.
Pero es que el diablo, desgraciadamente, va a usar no a esos hermanitos de barrio que nadie los conoce. Él va a usar gente que es mediática, gente que se mueve en los medios de comunicación que son muy populares, o a personas que tienen una relación con los medios de comunicación o con las redes sociales, con los famosos influencers. Dice, ay, Germán, un famoso youtuber que es juvenil, se convirtió a Cristo. Y entonces la gente, uy, que es cristiano. Y cuando viene Germán, porque va a promocionar un libro y ya dice que es cristiano, sale todo el mundo a abrazar a Germán creyendo que es cristiano. ¿Qué pasa? Que esas personas muchas veces, por ejemplo, mire la estrategia del diablo, en estos últimos días se está viendo mucho eso. La comunidad LGBTB, esa gente está usando una estrategia satánica. Se han metido dentro del evangelio artistas que se hacen llamar cristianos. Y ellos se meten poco a poco y comienzan a adquirir fama. Entran predicando la verdad porque se aprenden toda la liturgia cristiana. Entran a las iglesias, ellos saben que tienen buena voz, pero como están siendo por detrás de bambalinas por esta comunidad, ellos los patrocinan, entran a las congregaciones, se vuelven famosos, comienza todo el mundo a felicitarlos porque son cristianos, entre comillas, y con el tiempo salen diciendo que estaban luchando desde hace tiempo con el homosexualismo y se declaran homosexuales. ¿Para qué están usando esta estrategia? Para decirle al pueblo de Dios que el homosexualismo no es pecado. Vemos que cantantes como Jesús Adrián Romero, que si no me equivoco, él es una persona que es un apóstol, un enviado de la Iglesia Católica, porque él promueve mucho el ecumenismo. Él promueve que se puede estar bien siendo católico, siendo musulmán, siendo de cualquier religión. Lo importante es amarnos, dice él, porque él no sabe ni lo que es el término amar. Él promueve mucho lo que es las páginas de las comunidades LGBT. Él promueve mucho esas páginas y hace comentarios a favor de ellos. Y tiene muchos amigos gays que a toda hora dice él que Cristo los ama y él se encarga de promover esa perversión en la iglesia de Jesucristo. Pero como la gente lo adora, como la gente lo admira, dicen ellos, tú no puedes nombrar al siervo de Dios. Entonces no se engañe. Por eso que usted tiene que examinar. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, tuvo Bernabé que llevarlo y presentarlo con los hermanos y ni aún así le creían. Porque no creían que una persona que los atacaba tanto se hubiese convertido. O sea, el apóstol Pablo tuvo que durar 14 años buscando la manera de penetrar, de encajar en la iglesia de Jesucristo. Pero hoy en día vemos que se convirtió el padre Chucho y sabe todo el mundo, ay, el padre Chucho es cristiano. Y resulta que esa es una estrategia del enemigo para introducirlo en el evangelio y para comenzar a enseñar sus falsas doctrinas, sus doctrinas católicas. Y con el tiempo saca las uñas y ya tiene una gran multitud de personas detrás de él. Cada día salen curas que supuestamente se convirtieron a Cristo. Mire, un cura para que se convierta a Cristo no es imposible porque para Dios no hay nada imposible. Pero los curas saben que están predicando la mentira. Ellos saben que las doctrinas que están enseñando son falsas y van en contravía de la palabra de Dios. Y están pecando adrede. Están pecando a propósito. Y no es porque sean engañados, porque ellos tienen la facilidad de leer. En los curas hay gente muy preparada que va a los seminarios y yo no creo que una persona que tenga una Biblia en la mano no va a leer y no se va a dar cuenta que está siendo engañado. Y si a él le conviene, porque a un cura le pagan su salario, vive de las ofrendas de las iglesias, de donde los templos donde está y de todas esas cosas,
Claro que no va a echar a un lado lo que le está causando un dividendo, le está dando un ingreso a sus arcas. Vemos cantantes como Yacira Guidini. Ella canta una canción muy hermosa, He decidido seguir a Cristo. Ella salió diciendo que ella tenía tendencias homosexuales y que estaba luchando con eso y que se puso en disciplina y la gente felicitándola, que tal, y que no importa cómo sea, que Dios te usa. El problema es que si no se arrepiente, se va a perder a esa muchacha porque tiene una linda voz, pero ella dice que viene años luchando con el homosexualismo. Otro cantante, J.A., un cantante cristiano de Brasil, hace poco se declaró gay. Y entonces usted me va a decir a mí que va a venir un gay a profetizar a su iglesia, a predicarle, a cantarle, y usted no se da cuenta que es gay. Mire, que es gay lo delata la forma de ser. Por mucho que aparente ser una persona normal, no lo es. Así que si tú sigues a un gay, a un homosexual, hombre o mujer, sea lesbiana o homosexual, es porque tú quieres, porque eso se nota. Entonces, que a mí no me venga con ese cuento que en estos días le ha picado el bichito a todo el mundo de salirse del closet. En Bogotá hay un pastor que salió en el periódico El Tiempo, John Botia Miranda, que es abiertamente homosexual y tiene una iglesia y cada día le está llegando más gente porque él predica sobre el amor y la tolerancia. Y como el cristiano hoy en día le hablan de lo bonito, y si él ve que la persona le pone las manos y brinca y revolotea, lo sigue aunque sea homosexual, aunque sea brujo, a él no le importa, le importa que le sacuda sus emociones, que le mueva su sensualidad y listo. Por eso es que la iglesia está siendo amenazada en estos últimos tiempos, porque así como la comunidad de LGBTB, la iglesia católica envía sus emisarios, también los movimientos mesiánicos que abundan en estos tiempos, ahora salen diciendo que ahora sí descubrieron la verdad y que el cristianismo no sirve porque sirve el mesianismo, que nosotros no sabemos nombrar el nombre de Jesús, de Yeshua. Y claro, el nombre de Jesús en hebreo es el original, pero los latinos lo conocen así y de esa forma podemos llegar a ellos. Pero yo no puedo llegar a una persona a decirle, es que tú no tienes que decir Jesús, sino Yeshua HaMashiach, porque lo estoy poniendo trabas. Ya cuando tenga tiempo uno puede enseñarle cómo es el nombre verdadero de Dios, el nombre correcto, cómo debemos comportarnos delante de Dios. Pero esos grupos mesiánicos tienden a negar lo que los cristianos creemos. Están negando el infierno. Están negando que Jesús es Dios. Y mesiánico que diga que Jesucristo no es Dios, es falso. Es un falso, hermano, y no lo escuches porque te hace divagar, te hace apartar de la verdad. Claro está, vale hacer la acotación de que no todos los mesiánicos son falsos. Hay gente de esa que ama mucho a Dios y que quieren hacer las cosas bien delante de Dios. Pero hay uno como Dan Ben Abraham, hombre que es cubano, él dice que es judío, que es de origen judío, y ahora todo le parece mal. Los cristianos somos de quinta categoría para él. Otro Manny Berrío, uno que vive en Miami, ese tipo es tremendo, eso aborrece a Cristo. Porque como hay más o menos más de 70 clases de judaísmo, porque cuando hablamos de judaísmo, no hablamos de una religión compacta, una religión que hablan todos una misma cosa, no. Hay más de 70 clases, como en cristianismo. En el cristianismo no solamente están los evangélicos, o sea, el cristianismo debería ser uno solo, pero desgraciadamente lo han dividido en varias ramas, y está el catolicismo, que dicen ser cristianos, los adventistas, los testigos de Jehová, los Jesús solo, los creciendo en gracia, etcétera, etcétera. Así también el judaísmo se divide en varias ramas, y hay unas ramas de judaísmo que aborrecen a Jesús, otras los judíos mesiánicos, que intentan demostrar de que todo lo que enseñamos los cristianos es falso y que ellos tienen la verdad. Entonces tengamos mucho cuidado porque
a muchos de ellos les están pagando un salario, un sueldo para que lleguen a engañar. Hay muchos cantantes que son, por ser famosos, están siendo usados como les dije, por las comunidades gay, por la Iglesia Católica y por la nueva era, los Illuminati, para introducirse en las iglesias y destruirlas. Anteriormente teníamos cuidado de los brujos. Los brujos llegaban y comenzaban a hacer conjuros, rezos en medio del servicio y dañaban la congregación. Hoy en día hay que tener cuidado porque están enviando sus emisarios y vemos que cada día el evangelio se va diluyendo, lo van volviendo más flexible, ya están admitiendo cualquier clase de cosas y vemos que ya hay congregaciones donde han nombrado parejas de pastores lesbianas o otros gays. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado de la doctrina. Entonces es fácil, dice el Señor Jesucristo, vamos a mirarlo en Mateo 7. Vamos a terminar con esto. Mateo 7. Aquí el Señor Jesucristo nos está advirtiendo. El Señor Jesucristo nos advirtió desde antes. Mateo 7 del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. O sea, yo no voy a venir diciendo, oye, yo soy el falso tal. No, yo vienen diciéndote, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el profeta X. Y así te dice el Señor y se te cumple. Y, uy, Dios mío, este hombre es de Dios. Pero dice aquí, mire lo que sigue diciendo. Que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí, ¿qué dice el Señor que debemos hacer con los árboles? Quitarlos del medio, apartarlos de nosotros. Dice, el que persiste en pecar, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, apártate de los tales. Por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando acusan a alguien de rebelde. Hermano, si tú estás en una iglesia y te están predicando sana doctrina, te están enseñando bien, tienes un pastor que hace las cosas bien y tú te apartas porque quieres andar haciendo de las tuyas, estás en pecado. Pero si estás en una congregación donde tu pastor es falso, no aplica lo que predica, vive una vida disoluta delante de Dios, anda al garete con su esposa, andan haciendo cosas malas, dando mal testimonio, tú no tienes ninguna obligación de permanecer allí. Porque la iglesia de Jesucristo no es un lugar. La iglesia de Jesucristo es un conjunto de personas que se reúnen en ciertos lugares y da lo mismo estar en un lugar que en otro lugar siempre y cuando sea la iglesia del Señor Jesucristo. Porque mal harías tú salirte de una congregación donde se predica sana doctrina para irte para los testigos de Jehová, para los adventistas o para los mormones. Porque ellos no te van a enseñar sana doctrina. Pero si te vas de un lugar para otro y hay sana doctrina, el pastor que está en ese lugar no te puede decir que no, no te puede cerrar las puertas porque estaría pecando en contra de Jesucristo, porque las ovejas no tienen etiquetas. Las ovejas pertenecen al Señor Jesucristo y si no se sienten bien en un lugar porque hay pecado, ¿qué les impide a ellos irse para un lugar donde no se esté practicando la maldad? Porque no estoy hablando de los errores que cometemos todos. Todos tenemos errores, tenemos cosas que arreglar, que corregir. Pero hay lugares, hermano, donde usted va y allí lo que impera es el desorden, la apatía a las cosas de Dios, la irreverencia es total. Entonces, cuando eso sucede, da un paso al costado y vete para otro lugar donde se esté predicando la sana doctrina que no estás pecando. Hermanos, llegó el tiempo de que, como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Vámonos a ver, yo creo que en Hebreos dice que examinemos la conducta
de nuestros pastores o sea, la fe de nuestros pastores, y que miremos su conducta para seguirlo. Analizar su conducta, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que ese es un hombre de Dios. Y por ser hombre de Dios es como el Papa. El Papa dice que es infalible, el Papa no se equivoca y todos los curas lo siguen a ciegas. Y el Papa puede hacer lo que sea, que el Papa sigue siendo el Papa porque es infalible según ellos. Y así hay muchos cristianos que se creen infalibles, que ellos no pueden cometer un error y si alguien los quiere corregir, entonces lo mandan a volar, le ponen la etiqueta de rebelde porque lo están corrigiendo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que podemos corregirnos, que podemos aconsejarnos unos a otros siempre y cuando siguiendo unos protocolos de respeto. Dice que al anciano no lo trates como un hermano, sino como a tu padre. ¿Por qué? Porque el anciano es una persona de respeto y un anciano no es un pastor. Un anciano era un grupo de personas de mayoría de edad que tenían el control no de una congregación, sino de un conjunto de congregaciones, lo que llaman hoy en día concilios. Pero ya los concilios, ya esas cosas del pasado. Anteriormente estaba el concilio de Asambleas de Dios, que era el que coordinaba la mayoría de las iglesias. Hoy en día existe en Cartagena, por ejemplo, está AMEP. AMEP no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque no corrige a nadie. Cada día abren nuevas iglesias en cada esquina. Ellos no se acercan a verificar quién es tu pastor, qué estás enseñando, qué doctrinas enseñas tú. No, ellos le pasan la solicitud a AMEP como pastor y le dan enseguida el sello, pagan un dinero y ellos tienen el sello, tienen la personalidad jurídica que la piden al gobierno, se la dan. Otros no tienen personalidad jurídica, viene otra iglesia, se las presta y así comienzan a funcionar. Entonces es terrible, hermano, la situación es terrible porque por esa falta de control. Está bien así. Bueno, hermanos, ustedes ven que la falta de control de alguna de estos concilios como AMEP han llevado a muchos errores y a que falsos hermanos, falsos pastores se introduzcan en la iglesia y comienzan a enseñar sus herejías. Entonces, como ustedes pueden notar, se me fue la luz, quedé sin luz y por eso debo terminar el mensaje, pero ya lo esencial lo dije, ya lo fundamental está dicho, lo que se tenía que decir se dijo y les deseo que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y hasta una próxima oportunidad, porque aún sin luz, la palabra de Dios resplandece porque somos luz en medio de las tinieblas. Que el Señor los guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.